Hola a todos, hoy es lunes, 9 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Vale, me alegra que lleves la camisa adecuada. Bien, no me gusta ese aspecto director de funeraria, aunque estemos en tiempos serios y sombríos. Exactamente. Larry, déjame empezar por lo que ha ocurrido en Irán. El nuevo líder supremo, el hijo del ayatolá Ali Khamenei, parece que Donald Trump no está contento con el nuevo líder supremo de Irán. Y esto es lo que se informó en Fox News. Із варджис Бар'яден і террor Tiber Samemo. In Sinclair Yuzinia Dura, considerado ampliamente hacia su padre. El presidente Trump advirtió, tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la consigue, no va a durar mucho. Ex embajador. Sí. Sabes, fíjate en la ironía. Por un lado, usan eso como pretexto para justificar un ataque en Irán porque afirman que Irán intentó matar al presidente, lo cual no es cierto. Quiero decir, esa es otra maldita mentira. Y luego, damos la vuelta y hablamos abiertamente de matar a cualquier líder, a cualquier presidente que queramos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está mal? ¿O simplemente depende de quién lo haga? Esto, el comportamiento cada vez más errático de Trump durante la última semana y media, desde el inicio de esta guerra, es alarmante. Personalmente, creo que deberían invocar la enmienda 25. Tiene que ser destituido porque está diciendo cosas delirantes como esa. Ya sabes, que Estados Unidos tiene derecho a opinar sobre quién debe ser el líder de Irán. Quiero decir, hay que reconocerle algo a Trump. Al menos está siendo sincero sobre lo que hemos estado haciendo durante, ya sabes, 73 años. Instalando y destituyendo personas, poniendo a los que queremos, intentando controlar la situación. Pero sigue estando mal. Larry, ¿crees que la guerra de desgaste ya ha comenzado o todavía estamos en la fase inicial del conflicto? Aún no sabemos si se convertirá en una guerra de desgaste o no. ¿Cómo ves el campo de batalla en este momento? Porque estamos viendo que Irán, Teherán, está siendo atacado, con muchos bombardeos allí y también en Israel. No estamos viendo muchas imágenes que salgan de Israel, pero por lo que hemos oído hasta ahora, la devastación está ocurriendo en ambos lados. Entonces, ¿cómo es el campo de batalla? ¿Y cuál es el plan por parte de... Bueno, teníamos al secretario de guerra, ya no de defensa, Pete Hegseth, que dijo en Minutes. ¿Cuál es tu interpretación del jefe del Pentágono, de Donald Trump, en este momento? Bueno, no hay una estrategia clara. Simplemente están improvisando como un músico de jazz, solo que un mal músico de jazz. Veamos la diferencia entre Irán e Israel. Irán tiene unos 91 millones de habitantes. La ciudad más grande es Teherán, con entre 10 y 12 millones, dependiendo de con quién hables y de la fuente. Pero aparte de eso, Irán no tiene muchas ciudades con más de 1 millón de habitantes, ¿verdad? Así que tienes al resto, digamos los 75 u 80 millones de personas restantes, realmente dispersos por todo el país. No están concentrados en una sola zona. Larry, déjame decir algo, porque este tema surge mucho en este podcast. Mucha gente sostiene que cuando se habla de las diferentes etnias en Irán, kurdos, árabes, azeríes, lors, bakhtiaríes, todos ellos básicamente se consideran persas. No se ven a sí mismos como una etnia separada dentro de Irán. Correcto. Bueno, además de eso, la mayoría de la población, alrededor del 61% de Irán, es en realidad persa, y creo que otro 19% son azeríes. Como has señalado antes,
El ayatolá Jamenei y el nuevo ayatolá, Mojtaba Jamenei, son azeríes. Así que no es que haya algunos forasteros distintos que no estén en sintonía con la cultura persa. Pero mi punto es que, si el objetivo de Estados Unidos con los ataques militares es intentar afectar a la mayor parte posible de la población, el hecho de que entre el 70 y el 80% de la población iraní esté dispersa por todo el país es relevante. En Israel, tienes al 75% de la población, quizá más cerca del 80% concentrada en Tel Aviv y Haifa. Así que, a diferencia de Occidente, que tiene que atacar literalmente cientos de objetivos distintos en un esfuerzo por minar la voluntad del pueblo iraní, Irán solo tiene que golpear dos. Y lo han estado haciendo repetidamente, día tras día. Los israelíes están sufriendo. Están enviando señales. Quieren un alto el fuego. Pero esta vez no lo van a conseguir. El pasado junio, durante la guerra de 12 días, Irán estaba dispuesto a considerar un alto el fuego porque tenía indicios de que Estados Unidos se tomaría en serio las negociaciones en adelante. Resultó que Estados Unidos volvió a mentir. Y por eso, mientras esto continúa, la guerra de desgaste que comenzó la semana pasada sigue en marcha. Nadie habría imaginado que Irán eliminaría esos 5 radares, los TSP y los FPS. Ambos son, ya sabes, increíblemente caros. Uno cuesta unos $500 millones y el otro más de 1.000 millones. Creo que al menos 2 de los TSP, a los que llaman TIPSI, fueron destruidos, y 3 de las unidades FPS también. Eso ha dejado ciegos tanto a Estados Unidos como a Israel. Antes, Israel podía tener quizá una advertencia de 30 minutos. Misiles entrantes. Ahora no. Ahora reciben quizá una advertencia de 1 minuto antes del impacto. Así que Estados Unidos ha quedado efectivamente despojado de su capacidad de radar, lo que a su vez afecta a sus otras operaciones militares, al menos en el aspecto defensivo. Y ahora ya no pueden operar desde esas bases. Contaban con tener presencia en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar e incluso en los Emiratos Árabes Unidos. Eso se está volviendo insostenible. Y el cierre del Golfo Pérsico al tráfico marítimo significa que la capacidad de Arabia Saudí, pero especialmente de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos, para seguir viviendo con normalidad, se ha acabado. Ya sabes, se enfrentan a graves escaseces de alimentos en el plazo de una semana, y posiblemente a escasez de agua debido al ataque que tuvo lugar contra la planta desalinizadora iraní. Irán ha prometido que responderá de la misma manera, tal como advirtió Irán: no ataquéis nuestras instalaciones petrolíferas. ¿Qué hicimos? Estados Unidos atacó a Irán, o supongo que fue Israel quien atacó la instalación petrolífera. Y, en represalia, Irán ha atacado ahora las instalaciones petrolíferas de Bahrein y Kuwait. Eso va a agravar el problema al que se enfrenta el mundo con la escasez de petróleo. Y hoy, además, Estados Unidos ha redoblado su apuesta, convirtiéndolo en un problema aún mayor. Han atacado petroleros iraníes, he oído que ya son 3, y los han hecho explotar o los han hundido. Aparte del daño medioambiental que eso va a causar, también retiran más petróleo del mercado. Así que vamos a entrar en una crisis económica mundial en toda regla. Sabes, tenemos pruebas históricas de la guerra del Yom Kippur en 1973 y del ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el inicio de la operación militar especial. En ambos casos, el precio del petróleo se disparó bastante. Pero luego bajó. Pero cuando subió tanto en esas ocasiones, el petróleo seguía extrayéndose del suelo. El petróleo seguía cargándose en los barcos. Los barcos aún podían salir del Golfo Pérsico. Ahora no. Eso ha cambiado por completo. No hay nada. Están deteniendo la extracción porque solo pueden almacenar una cantidad limitada. Y una vez que sus tanques de almacenamiento están llenos, tienen que apagar las bombas. No está saliendo nada del Golfo Pérsico. Quiero decir, ese 21% con el que contabas, desaparecido.
Y ya sabes, eso ha creado unas dinámicas muy interesantes. And that's really created some interesting dynamics. This is helping Russia. Esto está ayudando enormemente a Rusia. Quiero decir, la economía rusa va a prosperar con todo este dinero extra que le está llegando. La India está en apuros y Modi, de manera insensata, pensó, bueno, no sé qué estaba pensando, pero decidió que sería una gran idea ir a Israel y poner los labios firmemente en el trasero, el culo, del primer ministro Netanyahu, adulándolos, inclinándose y arrastrándose como un sirviente doméstico. Ya sabes, llamaréis el indio a la casa, a Porso Magarasor. Ven aquí. Firmó varios acuerdos de cooperación que fue esperar mi gran amistad. Great friendship. And then when the attack came on Iran, didn't say a damn word. Y luego, cuando se produjo el ataque a Irán, no dijo ni una maldita palabra, ni una sola palabra. Pero ahora se dan cuenta, oh Dios mío, el 80% de nuestro petróleo sale del Golfo Pérsico. ¿Qué vamos a hacer? En el pasado, la India jugaba a este juego en el que le decía a Estados Unidos, oh, vamos a dejar de comprar petróleo ruso, y luego entre bastidores le decía a los rusos, oye, ya sabes, estamos bajo estas sanciones, pero compraremos vuestro petróleo, aunque tenéis que hacernos un descuento. Y entonces Rusia decía, de acuerdo, os haremos un descuento. Pues bien, esta vez, después de ir y comportarse como un completo adulador servil, Modi ahora se da cuenta, oh, Dios mío, se ha cortado nuestro suministro de petróleo. Tenemos que tener petróleo, tenemos que tener gas natural licuado, así que vuelven a recurrir a Rusia. Y ya sabes, Estados Unidos se retractó. En lugar de decir, oh, tenéis que cumplir todas estas sanciones contra Rusia, dijeron, oh, estamos levantando las sanciones para que Rusia pueda vender petróleo ahora. Y Rusia le dijo a la India, bienvenidos de nuevo, encantados de ayudaros. Pero recordad aquel descuento. Solíamos daros un descuento de $3 o $4 por barril. Así que en lugar de pagar $59, pagabais 55. Pues bien, ahora el coste ha subido a $85 por barril y vais a tener que pagar una prima de $5. Ahora bien, os garantizo que si la India no hubiera acudido a Israel, si no hubiera traicionado básicamente a los BRICS, Rusia les habría hecho una oferta. Habrían dicho, oye, el precio del petróleo está por las nubes, pero no vamos a hacer que pagues el precio completo. Así que la India está pagando un precio por esto, y ahí es donde empieza a desbordarse la situación. Pero, ¿qué van a hacer las Filipinas? El 94% de su petróleo procede del Golfo Pérsico. Y a pesar de las promesas de Trump de que van a abrir el estrecho de Hormuz, no veo cómo, porque no es que Irán esté ahí fuera con una fila de barcos diciendo, tienes que detenerte, no vas a pasar. Han lanzado el aviso, cualquiera que intente pasar por aquí, lo van a volar por los aires, y eso es lo que han estado haciendo. Creo que la gente, esos que odian a Rusia y a Irán en Estados Unidos, está muy confundida. No saben qué hacer. Lindsey Graham salió y le dijo a Israel, le dijo a nuestros amigos en Israel, no ataquéis. Mi consejo sería no atacar las instalaciones petrolíferas, porque queremos a Irán en su totalidad. Queremos todo Irán, con todos esos recursos. No podemos. ¿Tú crees, Larry, que tienen una solución para lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? Porque el presidente francés, Macron, salió y dijo que Francia está planeando una misión puramente defensiva para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz. Esto fue lo que dijo. Y además, mientras hablamos, estamos organizando una misión puramente defensiva. Se trata de una misión de apoyo, cuyo propósito es trabajar con otros estados europeos y no europeos. El objetivo, tan pronto como sea posible, una vez que nos retiremos de la parte más intensa del conflicto, es proporcionar escoltas a los buques portacontenedores para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz, que es por supuesto un paso para el comercio internacional, pero también para el gas del norte que debería poder salir de la región.
Así que estamos trabajando en esta misión y preparándola con nuestros socios. Esto se llevará a cabo de manera ordenada y ya hemos empezado a debatirlo. Es una misión pacífica y defensiva, una misión de apoyo, pero es esencial para nuestras economías y para la economía mundial en general. Sí, la pregunta trata sobre Europa, que se ha apartado de todos los cálculos en Asia Occidental. No veo ninguna política que implique a Europa en este momento en Irán, por ejemplo. Y tampoco veo que los estados árabes los consideren una opción viable con la que dialogar. Por eso están hablando con Vladimir Putin. No están hablando con los europeos. Y de algún modo sienten que pueden hacer algo en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la misión, en tu opinión? ¿De qué está hablando? I have no idea. I think he's, No tengo ni idea. Creo que él, ya sabes, tiene fama de ser consumidor de cocaína. Quizá esté bajo los efectos de la cocaína. Así que sigamos el escenario. Esto muestra cuánto ha cambiado la situación a lo largo de, 39 años. Sí, volvamos a 1987. La guerra entre Irán e Irak está en marcha, y Occidente, en particular Estados Unidos, está prestando un amplio apoyo a Irak. Irán está luchando prácticamente por su cuenta, y veces Kerry intentó cortar el flujo desde el Golfo Pérsico como forma de presionar a Occidente. Empezaron a colocar minas. Tenían un barco llamado Iran Nahar, que estuvo colocando minas allí. a ship called the Iran Ajar that was laying mines. So what the West did is they set up. Así que lo que hizo Occidente fue instalar una barcaza de servicio petrolero flotante llamada Barcaza Hércules. En esa barcaza se estacionó una unidad de los Navy SEAL con helicópteros del 160º ala de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo lo sé? Porque un buen amigo mío era el comandante de esa unidad. En aquel momento era teniente comandante. Llevaron a cabo operaciones militares contra Irán. Bueno, Irán no tenía misiles en aquel entonces. Realmente no tenía la capacidad. Intentaron atacarla con lanchas cañoneras, pero fueron repelidas. Hoy no es el caso. Cualquiera de esos barcos franceses que naveguen por allí, Irán tiene misiles antibuque escondidos en cuevas a lo largo de su costa. Tiene drones. Y ya sabes, nadie en Occidente tiene la capacidad de derribar todos esos drones. Simplemente no la tienen. Y los drones pueden causar daños significativos a esos barcos. Si el combate se prolonga, no habrá asegurador en el mundo que permita que un barco pase por allí, así que seguirán paralizados. Pero el hecho es que tanto Qatar como los Emiratos Árabes Unidos se van a quedar sin comida, porque dependen en gran medida de los barcos que traen alimentos de otros países. Y si Irán sigue adelante con las represalias contra las plantas desalinizadoras, porque Estados Unidos e Israel atacaron ayer una planta desalinizadora iraní, entonces los árabes del Golfo estarán completamente perdidos. Se quedarán sin agua. Se avecinará una catástrofe humanitaria. Aquí está la desalinización, Larry, en estos diversos países alrededor del Golfo Pérsico. Ves que Kuwait depende en un 90%, Omán, que no forma parte del conflicto, Israel en un 70%, Arabia Saudí un 70%, y baja hasta los Emiratos Árabes Unidos con un 42%. La dependencia de Irán de la desalinización es del 2%. Exacto. Sí. 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 Quiero decir, Irán está jugando al ojo por ojo. Si nos atacas en un área, te devolveremos el golpe. Ya han atacado las refinerías de petróleo en Bahrein y Kuwait. Y ya sabes, nunca nos hemos enfrentado a una situación como esta en la historia del mundo moderno desde que el petróleo se convirtió en algo importante. El embargo autoimpuesto por la OPEP fue una forma de presionar a Occidente diciendo, vale, pues no vamos a dejar que tengáis nuestro petróleo. Simplemente lo smallers. Eso es una cosa. Pero esto es literalmente apagar las bombas y destruir un producto que, una vez desaparecido, no se puede reemplazar fácilmente. Y no está saliendo nada del Golfo, o al menos nada para el resto del mundo.
Algunos barcos que transportan petróleo para China están siendo autorizados a salir. Se ha permitido la salida de petroleros iraníes. Ahora bien, si Occidente decide, de acuerdo, vamos a empezar a atacar esos petroleros, perfecto. Entonces, Irán devolverá el favor. Destruirá a los otros petróleros y dirá, lo que nos hagáis a nosotros, os lo haremos a vosotros y lo haremos peor. Larry, dos figuras importantes, en mi opinión, en la situación actual de Irán, han enviado sus felicitaciones al nuevo líder supremo. Una de ellas fue Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. ¿Así? No lo había oído. Lo envió porque, ya sabes, es azerí. El nuevo líder supremo fue uno de los primeros dirigentes en enviar sus felicitaciones. Y también recibimos el mensaje del presidente ruso. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin. En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá, sin duda, gran valor y dedicación. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante duras pruebas. Por mi parte, quisiera afirmar nuestro apoyo inquebrantable a Irán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. With our Iranian friends, Russia has been and will remain a reliable partner. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Y hay mucha gente que intenta decir que Rusia no está haciendo tanto. Pero este tipo de argumentos, creo cuando uno observa lo que dicen los funcionarios iraníes, como Arakchi, en su última entrevista en MSNBC, él dijo que la relación entre Irán y Rusia nunca ha sido mejor que ahora. Y el presidente ruso y otros funcionarios rusos dicen lo mismo. Sin embargo, fuera de ahí, la gente siente que Rusia se está dejando a Irán solo. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, Rusia no va a buscar una confrontación pública con Estados Unidos, pero sí va a brindar un amplio apoyo a Irán. Ya sabes, lo vimos el 5 de marzo, fue el jueves pasado, cuando Irán, el Consejo de Cooperación del Golfo y todos los embajadores se presentaron en Moscú. Básicamente, se suponía que iban a hablar de otras cosas, pero en realidad estaban allí para conseguir que los rusos detuvieran a Irán, que hicieran que Irán se retirara. Básicamente son vuestros chicos, haced que se retiren. Y Lavrov dio una clase magistral de diplomacia dura. Empezó diciendo, nuestras más sinceras condolencias a todos los que habéis sufrido daños y pérdidas por esto. Es terrible, estamos en contra. Pero luego se dio la vuelta y dijo, no recuerdo que ninguno de vosotros protestara cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque no provocado contra Irán. Launching an unprovoked attack on Iran. You're concerned about what's happening to you now. Where were you when Iran? Sabes, te preocupa lo que te está pasando ahora. ¿Dónde estabas cuando Irán fue atacado ilegalmente? Y por cierto, no recuerdo que ninguno de vosotros dijera una palabra sobre la muerte de esas jóvenes asesinadas por Estados Unidos. Así que, ya sabes, se quedaron sorprendidos. Y él dijo, creo que Kuwait está hablando de presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU solo para condenar a Irán. No, eso no cuela. No estáis siendo objetivos ni sinceros. Quiero decir, fue bastante brutal. Así que Rusia está apoyando, no solo hablando, está tomando medidas sustantivas. Y ya sabes, ya ha proporcionado helicópteros de ataque a Irán para ser utilizados en operaciones contra insurgentes si los kurdos deciden intentar lanzar una operación militar. Decided to try to launch a military operation, but I don't think that's going to happen with the Kurds now. Pero no creo que eso vaya a ocurrir con los kurdos ahora. Creo que estamos ante un fenómeno en marcha en el que Irán está mucho mejor en el plano militar. Quiero decir, sí, estamos viendo todos los videos, los bombardeos de Estados Unidos, pero Irán sigue resistiendo frente a lo que se supone que es el ejército más poderoso del mundo, el que puede hacerlo todo. Y sin embargo, no consigue abrir el estrecho de Hormuz. Irán va a mantenerlo cerrado. Estoy convencido de que esa es la base de negociación de Irán. Ahora bien, no sé si ellos piensan como yo, pero si yo fuera ellos,
Cuando llegue el momento de negociar el fin de esta guerra, una de las cuestiones claves sería que se levanten todas las sanciones contra Irán. All sanctions against Iran must be lifted. All this effort to demonize Iran must stop. And US troops Todo este esfuerzo por demonizar a Irán tiene que parar, y las tropas estadounidenses deben retirarse del Golfo Pérsico. Si no, lo mantendremos cerrado. Destruiremos vuestra economía. Oye, si el precio del barril sube a $200 para Irán, ¿y qué? Ellos subvencionan el petróleo de todos modos y aún podrán vender lo suficiente para salir adelante. Pero Occidente no puede soportarlo. Aquí mismo, en mi comunidad al sur de Tampa, el precio de la gasolina ya ha subido 50 centavos en una semana. Pagaba $12.50 hace una semana. Ayer estaba a 3,4. En realidad, era más de 3,04 porque soy miembro de lo que se llama Bay Jays. Es un club de compras, así que obtengo como un 25% de descuento en la gasolina. El precio de la gasolina está subiendo y no va a parar. Va a seguir aumentando. It's not going to stop. It's going to continue to go up. And all this is on the backside of the United States. Y todo esto ocurre después de que Estados Unidos perdiera 91,000 empleos, según el informe que salió el viernes. Así que el desempleo está subiendo, la inflación está subiendo, y esto va a acelerar aún más la inflación. No, esto no va a ser políticamente sostenible para Donald Trump. Siguen pensando que van a agitar una varita mágica y que Irán tendrá que hacer lo que diga Estados Unidos. No. Estados Unidos no está preparado para eso. Físicamente, podemos usar ataques aéreos, podemos destruir infraestructuras, podemos convertirlo en Roma, podemos convertirlo en Gaza. Pero en realidad, eso es casi imposible para nosotros porque no tenemos suficientes aviones ni bombas para hacerlo. Irán es un país enorme. Es 4 veces el tamaño de Irak, 3 veces el tamaño de Ucrania. 4 times the size of Iraq, 3 times the size of Ukraine. And if you want to see what the limits of Y si quieres ver los límites del poder militar, solo tienes que mirar lo que ha hecho Rusia. Rusia ha lanzado ataques masivos con misiles, ataques masivos con drones, ataques masivos con bombas planeadoras durante los últimos 4 años. Han causado una destrucción considerable y una gran pérdida de capacidad. Pero eso no ha debilitado a Ucrania hasta el punto de que diga, nos rendimos, nos damos por vencidos. Ahí es donde entran las tropas terrestres, y por eso Rusia lo entiende. Tendrán que conquistarla tomando territorio. La otra parte suaviza la operación. Pues bien, Estados Unidos ni siquiera está preparado. No creo que siquiera tenga el inventario necesario para llevar a cabo una operación militar de esa magnitud contra Irán, en comparación con lo que Rusia ha hecho con Ucrania. in terms of what Russia has done to Ukraine. Larry, ayer hablé con Ray sobre su especulación acerca del ataque a las colegialas. Dijo que no tiene sentido, porque ahora parece que están argumentando que alguna parte de, no sé, la Guardia Revolucionaria o alguna fuerza armada estuvo en ese lugar hace 7 años, y que esa fue la principal fuente del error de cálculo. Pero Race planteó algo diferente. Dijo que para cada ataque que planifican, tienen que actualizar todos esos objetivos. No es como si simplemente fueras y bombardearas lugares basándote en información de hace 10 años. Tienes que actualizarla antes de la misión, ya sabes, antes de llevarla a cabo. Y su otra especulación fue que alguien puso deliberadamente ese objetivo en la lista de ataques estadounidenses, porque quería una escalada entre Estados Unidos e Irán. Quería que Irán respondiera de una manera que intensificara toda la guerra. ¿Cuál es tu especulación al respecto? Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Simplemente desde el punto de vista de por qué querrías que Irán intensificara el conflicto. ¿Quieres que Irán se rinda? ¿Quieres que Irán reduzca la tensión? Dijo, según tengo entendido, que algunos agentes israelíes en la administración Trump incluyeron ese objetivo en la lista de Estados Unidos. Pero de nuevo, lo incluyeron, y el resultado es que vas a enfurecer al pueblo iraní.
Dijo que si Israel y Estados Unidos quieren derrotar a Irán e impulsar un cambio de régimen, lo último que deberían hacer es enfadarlos más y hacerlos más resistentes al cambio. No, yo veo esto simplemente como un error estúpido, una muestra de pereza. En lugar de, ya sabes, si tú, no es una cuestión de creencia. Sé, por haberlo visto de primera mano, que no existe un proceso en el que se seleccione un objetivo y luego la gente diga, vale, volvamos atrás y verifiquemos que este objetivo es lo que decimos que es. Simplemente dicen, bueno, tenemos esta información de inteligencia que dice que esto es un cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní. No vuelven atrás para comprobar cuál era la fuente de esa información. They don't go back to look at, well, what was the source of that intel? Does the person that provided that intel, do they have La persona que proporcionó esa información tiene un historial de decir la verdad. Ya sabes, no hay mucha verificación, y lo hemos visto una y otra vez a lo largo de los años. Ray y yo hablábamos ayer, y le recordaba que cada año hay un anuario mundial de la CIA. Pues bien, cada año, cuando yo era el analista de Honduras, venían y decían, vale, aquí están los anuarios. Esto es lo que tenemos registrado para Honduras. Solo verifica que siga siendo más o menos cierto y seguimos adelante. Debo confesar que no hacía una investigación exhaustiva para comprobar cada dato. Era simplemente una especie de trámite burocrático, firmar y continuar. Creo que hay un elemento de eso ocurriendo aquí. I think there's an element of that going on here. A Pete Hegseth le preguntaron en su entrevista en 60 Minutes, ¿qué significa una rendición incondicional? Él dijo que significa que estamos luchando para ganar. ¿Puedes traducir eso? Estamos luchando para ganar. ¿Significa eso que vais a seguir luchando con Irán? ¿Cuál es el concepto de ganar en este momento concreto de conflicto? Que, en mi opinión, es una guerra de desgaste. Well, the outlines of victory would Bueno, los contornos de la victoria serían que el gobierno de Irán admitiese que Estados Unidos está al mando, que todas las políticas de Irán se rijan por lo que Estados Unidos le diga que haga y que Estados Unidos sostenga la última palabra sobre quién puede ocupar los puestos de liderazgo en Irán. Eso sería la victoria desde el punto de vista de Estados Unidos. Pues bien, eso no va a ocurrir. Ya sabes, puede que eso sea lo que Estados Unidos quiere, pero lograr infligir una derrota militar a Irán hasta ese punto, no somos capaces de hacerlo. No con nuestra estructura de fuerzas actual. Ahora bien, si Estados Unidos aumentara su ejército desde, ya sabes, su nivel actual de algo menos de 500,000 de hombres, it's currently a little less than 500,000 men. Yeah, okay, if we increase that to 2 million. vale, si aumentamos eso a 2 millones, ¿de acuerdo? Y luego, ya sabes, ponemos en marcha grandes fábricas para producir armas, nos preparamos para la guerra. Sí, entonces quizá podríamos llegar a derrotar a Irán a un gran coste, o a un coste enorme. Pero todo eso parte de la suposición de que Irán no va a tomar sus propias medidas para defenderse, para hacerlo aún más costoso para nosotros. No hay una forma sencilla de reunir una fuerza e introducirse en Irán hoy en día. Si intentas un desembarco anfibio, buena suerte con eso. La oposición de los drones y los misiles sería tal que la mayoría de las embarcaciones de desembarco serían destruidas antes incluso de llegar a la costa. Landing craft would be destroyed before they even got to shore. And where are you going to base the people? You're going to have all this. ¿Y dónde vas a ubicar a la gente? ¿Vas a reunir a todo ese ejército en Irak para intentar invadir Irán por tierra? No. Gran parte de esa zona, por lo que tengo entendido, no he estado allí, es muy montañosa en la frontera con Irak. Al descender del noroeste hacia el sureste, se atraviesa un terreno muy accidentado, lo que facilita que una fuerza defensora destroce a una invasora. Así que, ya sabes, Hank dijo, no es una persona muy inteligente. As a race strength, hindi sin report kami sep race spore. Mit for this swang as a small, the result peligrosi. Over his head to such an extent that it's dangerous. Larry, ¿no es increíble? Nunca pensé que Hezbollah en Irak sería tan poderosa e influyente en todo el concepto de la guerra. Hasta han sido realmente buenos combatiendo. Well, they had
Bueno, tuvieron 12 años para perfeccionar sus habilidades cuando Estados Unidos invadió en 2003 y ellos contraatacaron. Así que ya sabes, este ataque y el asesinato de Khamenei los llevaron a la lucha. De hecho, Ali Sistani, el principal clérigo chií, emitió una fetúa. Creo que la anunció el sábado, diciendo que ahora todos los chiíes tienen la obligación de resistir y castigar a Estados Unidos por el asesinato del Ayatollah Khamenei. A Donald Trump le preguntaron, Larry, en el momento de la situación con Israel, si Israel podría continuar la guerra contra Irán, incluso después de que Estados Unidos decidiera detener sus ataques. Y Donald Trump se negó a responder. Dijo, no creo que vaya a ser necesario. ¿Tienen algún tipo de escenario en el que Israel sea capaz de luchar contra Irán sin Estados Unidos? Porque, ¿cuánto tiempo quiere Estados Unidos permanecer en el Golfo Pérsico? Ya sabes, por lo que hemos aprendido hasta ahora, cada día, Estados Unidos ha gastado más de $1,000 millones. Si tú... Y ahora se suma a la pérdida de sistemas de radar por valor de $5 millones. ¿Y qué pasa con Israel? Porque todo ese gasto de Israel acaba llegando también a Estados Unidos. No es solo Israel quien paga por todo eso. Sí, no, dependen económicamente de Estados Unidos para eso. Y como dije, los efectos en cadena de este aumento drástico en el precio del petróleo, junto con el corte del suministro de petróleo y gas natural licuado, significan que los países de Europa, y muchos en Asia, van a tener serios problemas. Eso implica que se producirá una recesión global. Cuando el precio del petróleo se disparó en el 73, tras la guerra del Yom Kippur, hubo una recesión temporal. El crecimiento económico se detuvo, se ralentizó o incluso se invirtió. Lo mismo ocurrió en los primeros meses de la militar especial en Ucrania. Esta vez es diferente, sin embargo, porque no se trata de alguien que retiene voluntariamente el suministro. No hay suministro. Lo que esté disponible para enviar no se está enviando, y las plantas que realizan la producción tienen que cerrar. La planta de gas natural licuado en Qatar está caput. No está operando en este momento. Así que esto va a provocar una caída en el comercio. El tráfico marítimo ya se está viendo afectado por la falta de movimiento dentro y fuera del Golfo Pérsico. Y veamos qué hacen los hutíes. ¿Cómo era? Mandab al-Bab o Bab al-Mandab, el pequeño estrecho en la parte inferior del Mar Rojo. Si los hutíes deciden cerrar eso, cosa que perfectamente podrían hacer, de repente habrás paralizado el tráfico marítimo, parte del tráfico marítimo más importante del mundo en esa zona. Esto va a tener un efecto en cadena que no solo hará que los estadounidenses paguen precios más altos, sino que también provocará el cierre de industrias que dependen de ese petróleo. Y eso significa que más gente perderá su empleo. No, esto es diferente. Y la gente intenta fingir, oh, no pasa nada, tenemos controlado, estamos ganando, pero no estamos ganando. Aún así, ya sabes, seguimos diciéndonos eso a nosotros mismos. ¿Saben los Estados Unidos, Donald Trump en particular, lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel? Porque nosotros no sabemos qué está pasando allí. No está saliendo ninguna grabación de Israel. Y hoy, de alguna manera, hemos visto estos videos que muestran que están retirando las cámaras de seguridad. Ya sabes, todas esas cámaras, quizá para evitar ser hackeados o para impedir que la gente informe sobre la devastación, sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Answering the Stein de Tus and Rage. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tío nos dicen, oh, estamos arrasando y tomando nombres. Estamos derribando el 90% de los drones. Esos iraníes no pueden tocarnos. Genial. Enséñanoslo. Sabes, si ese fuera el caso, tendría periodistas de todo el mundo aquí. Chicos, dejad que os enseñe.
Esto va a ser un gran espectáculo de luces. Vais a ver cómo estamos destruyendo Irán. Son completamente ineficaces. Pero no es así. Es justo lo contrario. En cambio, mira a Irán. CNN quiere venir. Bien, aquí, entrad, informad. No tienen sensores persas caminando sobre They mouse. don't have Persian censors walking around behind them. So, no, you can't say that. Don't film this. Dijeron, no puedes decir eso, no grabes esto. Pero Irán dijo, grábalo todo. Muestra lo que Occidente está haciendo al pueblo iraní, que no están atacando objetivos militares, están atacando a civiles. Esa es la definición de terrorismo. Así que, si te fijas, están intentando apagar todas esas cámaras, controlar lo que se publica en las redes sociales. TikTok solía ser un lugar donde podías ver lo que estaba ocurriendo, pero ya no. Instagram sigue funcionando y X también. Así que, ya sabes, todavía hay un poco de información que sigue llegando. So, there's a little bit of information there. Larry, who's gonna, you know, Larry, ¿quién va a estar ahí, ya sabes, si pasa algo? Supongamos que finalmente Rusia o China aportan algo de cordura a todo el país, a este caos que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo ves a estos estados árabes en ese tipo de política si deciden hacer algo respecto a Asia Occidental? ¿Qué quieren de Estados Unidos? ¿Qué querían de Estados Unidos? ¿Y qué querrán con el paso del tiempo de Estados Unidos? ¿Te refieres al CCC? Sí, exactamente. Porque veo que esta guerra, no importa cuál sea el resultado, está cambiando drásticamente la mentalidad del liderazgo en estos países. La gente no estaba contenta con sus líderes ni con sus políticas, especialmente en Asia Occidental. Pero ahora la realidad les está golpeando. Esto no se trata solo de Gaza, se trata de su supervivencia. Yeah, well, they had counted on the US. Sí, bueno, contaban con el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Ha llegado la tormenta y el paraguas no funciona, tiene agujeros. Así que esta guerra acabará finalmente y creo que terminará con un acuerdo negociado que beneficiará a Irán. Quiero decir, Irán habrá sufrido pérdidas terribles, no quiero restarle importancia a eso, pero Estados Unidos no va a poder imponer su voluntad ni sus dictados. No será una rendición incondicional, no será Ulysses S. Grant diciéndole a Robert E. Lee cómo van a ser las cosas. No será Von Paulus sentándose con los soviéticos para que le digan qué tiene que rendir. Sitting down with the Russians telling the Soviets telling them what they have to surrender. Just the opposite. Todo lo contrario. Irán, al controlar el estrecho de Hormuz y usarlo como palanca económica, se ha posicionado ahora de tal manera que Occidente se verá obligado a darle a Irán lo que quiere si espera reactivar el sistema económico internacional, con el petróleo fluyendo desde el Golfo Pérsico. Y bueno, francamente, con los Emiratos Árabes Unidos y Qatar intentando sobrevivir, los informes de hoy dicen que el rey de Bahrein ya ha huido de Bahrein. Así que veremos qué ocurre en Kuwait. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado el cierre de la embajada estadounidense en Arabia Saudí. Eso es importante. Así que una vez más, Estados Unidos se está retirando diplomáticamente del Golfo Peco. Again, the U.S. diplomatically is pulling out of the Persian Gulf. And if you pull out your diplomatic personnel, who do the Y si retiras a tu personal diplomático, ¿con quién van a hablar los líderes saudíes? Rusia no se está retirando. Rusia está allí para hablar. Y van a ver que no es solo Rusia, sino también China. Rusia y China son los países que tienen la capacidad de permanecer y de hecho tienen la capacidad de proteger a esos países, no Estados Unidos. En el futuro estarán protegiendo a esos países contra Israel, pero de nuevo, China y Rusia tienen esa capacidad. Estados Unidos, políticamente, no puede hacerlo porque los distintos grupos sionistas que intentan dirigir el asunto aquí controlan a Trump. Control Trump. Is there anybody in the United States asking Donald Trump? ¿Hay alguien en Estados Unidos que le esté preguntando a Donald Trump cuál es el beneficio geopolítico o económico de este tipo de guerra contra Irán? Si el resultado es el que mencionas, que Irán está siendo atacado por bombas estadounidenses, como todos sabemos por las imágenes, pero Israel está siendo golpeado de la misma manera,
Entonces, Estados Unidos tendrá que ayudar a reconstruir Israel, en mi opinión, después de esta guerra. La posición de Estados Unidos no será la misma que antes, y eso otorga una enorme ventaja a Rusia y también a los rusos, los chinos e incluso, diría yo, a Irán. ¿Son estas preguntas importantes para los políticos en Estados Unidos? Well, Important to the politicians in the United States. yeah, the political attitudes towards Israel. Sí, las actitudes políticas hacia Israel están cambiando, definitivamente, y no de una manera favorable para Israel. Gavin Newsom, el otro día hace como 2 semanas, decía cosas muy conciliadoras sobre Israel. Ya no. Y hay, ya sabes, esos memes sociales que están apareciendo sobre hacer a Israel grande otra vez, a costa de hacer América grande otra vez. La opinión pública se está volviendo en contra de Israel. Y cuanto más se involucra a Israel en ataques e intenta reprimir o castigar a las personas que son antisionistas, más se les vuelve en contra. Vi el fin de semana que Candace Owens hizo un comentario animando a los estadounidenses que no dejen que sus hijos e hijas se alisten en el ejército para ser usados como carne de cañón por Israel. Estoy 100% de acuerdo con ella. Bill Ackman, con quien también tengo trato, atacó a Candace Owens llamándola una vil antisemita y, ya sabes, antiestadounidense. Dijo que debería ser procesada. Being un-American, shall be prosecuted. Yeah, Candace challenged him, hey, come on my show, you can debate Sí, me on this. Candace le desafió. Oye, ven a mi programa, puedes debatir conmigo sobre esto. Y en resumen, Ackman es un cobarde. Ya sabes, es un multimillonario, con mucho dinero, se cree un tipo duro, pero no lo es. Tiene miedo de Candace. Sí. Así que el proyecto sionista está, por suerte, en serios problemas. Y ya sabes, una vez que se elimine toda esa tontería sionista, donde esos colonos pueden ir por ahí y atacar a palestinos que han habitado ese territorio durante siglos y luego atacarlos para intentar expulsarlos de sus hogares. Una vez que se resuelva el problema de esos colonos, entonces habrá una posibilidad de que vuelva a la normalidad. Pero de nuevo, lo que ha ocurrido como consecuencia de esta guerra es que cuanto más intenta Estados Unidos castigar a Irán, mayor es el daño al orden económico internacional, y la capacidad de Estados Unidos para mantener la supremacía del dólar se está evaporando. US ability to maintain dollar supremacy is evaporating. I would love to see the evidence of Me encantaría ver las pruebas de lo que Netanyahu tiene sobre Donald Trump. Trump se está volviendo realmente extraño, porque hoy, en una entrevista con el Times of Israel, dijo que está suplicando el perdón de Netanyahu, que quiere ser indultado por el presidente de Israel. ¿Por qué es eso tan importante para Donald Trump? ¿Por qué Netanyahu es tan importante para él? Why Netanyahu is so important for Donald Trump? Well, because Netanyahu's asked Trump to do that. Bueno, porque Netanyahu le ha pedido a Trump que lo haga. Y de nuevo, no se puede descartar el chantaje. Podrían tener material comprometedor sobre Donald Trump relacionado con Jeffrey Epstein. Pero Trump está tan completamente en manos de esos sionistas que está perjudicando a Estados Unidos. Y te digo que los republicanos van a pagar un precio muy alto en noviembre. La Cámara de Representantes será abrumadoramente demócrata. Y creo que tienen buenas posibilidades de recuperar el Senado. Aunque como en Texas, los demócratas allí han nominado a un completo idiota, un tipo políticamente débil, un hombrecillo que abraza toda esa tontería transgénero. La gente no quiere eso. Lo que la gente quiere es dejar de involucrarse en guerras interminables en el extranjero, reconstruir Estados Unidos, tener empleos y una economía saludable. Trump no está cumpliendo con eso en absoluto, y la situación solo va a empeorar. Están en negación sobre lo grave que es la situación. They are in denial about how bad the situation is. There was an article, Larry, in the Jerusalem Post. Hubo un artículo, Larry, en el Jerusalem Post que mencionaba que los supervivientes testificaron. Están hablando de diputados que participaron en rituales sexuales sádicos con menores. Hablan principalmente de médicos, educadores, agentes de policía y miembros pasados y presentes de la Knesset implicados en estos abusos. In these abuses, survivors saying that. Los supervivientes dicen que hay un gran escándalo, algo parecido a un caso tipo Epstein, que también está ocurriendo en Israel. Quiero decir, Tel Aviv es conocida como una de las capitales del sexo del mundo,
Y no solo por el turismo, incluye mucho comportamiento sexual desviado. Es realmente una especie de culto demoníaco y satánico que no tiene nada que ver con la fe. Se enmascaran, se esconden detrás del judaísmo, pero en realidad no creen en Dios. Treg netstab this step towards toward by the exterior the thread lauresol, and usim dik, it's a step for grade o bukth. Your vote, my thing, is timpi hano. It's real, and it involves a lot of people. Yeah. Sí, gracias, Larry. Muchas gracias por acompañarnos Larry, hoy. thank you so much for Ha sido un gran placer. great pleasure. as Time always. flies. I El can't tiempo say vuela. we're having No puedo decir que estemos, entre comillas, divirtiéndonos, pero estamos viviendo esa maldición china, que vivas tiempos interesantes. interesting times. Yeah, exactly. Sí, exactamente. All right. ¿De acuerdo? Y la mdiskuntur est más en you. Exactamente. Nos vemos. Muy buena. Why? Gran momento. Tede. Cuídate.